Muchachos, ¿cómo están el día de hoy? Sean bienvenidos a esto que es el Xbox Developer Direct 2024 en Español Latino. Vamos a ver lanzamientos interesantes como Indiana Jones, que de hecho es el que más me interesa. Hellblade 2 también tenemos por acá. Avowed, History, Untold, Senua, Saga, entre otras cosas. Esta transmisión en teoría no es como un showcase tan importante de Xbox, quiero creer. La verdad es que no lo sé, pero según yo está más enfocado a los desarrolladores y más o menos para ver el futuro que nos depara con nuestros amigos de Xbox. Sin embargo, el día de hoy dije, pues bueno, vamos a reaccionar, ¿por qué no? Directamente a lo que sería esta transmisión por parte de Xbox. Les digo, según yo no se espera nada espectacular, pero lo que sí que me interesa bastante es el nuevo juego de Indiana Jones que están desarrollando nuestros amigos de Bethesda desde hace bastante tiempo y que no hemos visto nada. O sea, solamente se sabe que hay un juego por ahí de Bethesda que se está desarrollando de Indiana Jones, y la verdad es que no sé si el día de hoy veamos como tal un tráiler o simplemente a lo mejor algún avance de cómo van técnicamente en este juego. La verdad desconozco. Hellblade 2 también ya tiene un buen rato que lo han estado anunciando y de hecho ya hemos tenido trailers por ahí, así que a lo mejor tendríamos también un avance, incluso a lo mejor algún gameplay, quién sabe, desconozco, muchachones. Pero bueno, bienvenidos a todos, vayan dejando su like, vayan siguiéndome por aquí, saludos, voy a mandar unos saludillos por acá al mismísimo Roberto, que fue el primerito. Hola, buenas tardes, Slay. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás? Saludos a Aston, Daniel, a Demon High, bienvenidos a todos. ¿Cómo andan, muchachones? Va a ser una transmisión traviesa, esperemos que nos den algunas sorpresas, pero les digo, originalmente creo que esto está enfocado realmente para desarrolladores, así que quién sabe qué nos vayan a decir. ¿Qué onda, Feli? Saludillos. Miguel Goyeneche, más bien, saludillos. Milena dice, ojalá un Gear 6. Mira, yo creo que un Gear 6 se lo van a guardar un poquito. Mira, nos pueden sorprender si va a haber algo como de Gear 6, por ejemplo. Yo siento que sería más al final, algo de Gear 6 probablemente lo podrían aventar hasta el final, pero quién sabe, en una de esas claro que sí, se podrían directamente hacer alguna travesura. ¿Cómo estuvo tu día? Pues apenas va comenzando el día de hoy, de hecho, vamos a editar al rato un videíto del GTA V que tenemos que editar para subirlo el día de mañana en mi canal de YouTube, y pues ahorita vamos a reaccionar, entonces apenas va comenzando el día, es temprano, muchachos. Buenas noches, ¿qué pasa, Said? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchachón. ¿Qué andan haciendo, muchachos? ¿Qué los agarré haciendo? Seguramente estaban de traviesos, a mí no me engañan, andaban de traviesos y les mandó la notificación por acá de la transmisión. Muchas gracias a todos los que andan por acá, porque muchos según yo andan en la escuela todavía. Hola, Slay, acabo de llegar del trabajo. Buenísima, Catón, de que andabas en la chamba, como debe de ser. Buenísima. Muchísimas gracias, muchachón. Sí se sabe la de chambear este muchacho. Pues bien, estamos a un par de minutos de comenzar el Xbox Developer Direct 2024, comienzos de año. La verdad no sé qué esperar de esta transmisión como tal. O sea, no sé si vayamos a tener algo así como mega hiper espectacular o si simplemente van a ser anuncios random. Creo que está muy enfocado a los desarrolladores, entonces según yo por lo mismo no vamos a tener así como que una mega hiper experiencia de transmisión. Quién sabe, la verdad, ojalá me equivoque y en una de esas sí nos sorprendan. Buenas, ¿qué pasa, chico perro? ¿Cómo estás? Hola, papu, dice Juan Pablo. ¿Cómo estás, muchachón? Yo andaba jugando el Cyberpunk. Uy, dicen que el Cyberpunk ahorita está muy bueno, ¿no? Dicen que realmente el Cyberpunk como que se recuperó y que está muy bueno. Me llegó la notificación, dicen por acá, y apenas me estaba despertando. ¿Cómo que apenas te estabas despertando? El chico perro, a la 1:50 de la tarde y apenas se estaba despertando, como debe de ser. Si no anuncian Starfield 2 no vale la pena, dice Pablo. Estaba esperando que empezara este rollo. De hecho, el día de ayer yo les dije que era a las 12 del día porque por alguna razón ayer me troleó. Cuando yo lo busqué decía que empezaba a las 12 del día y finalmente no, finalmente empezaba a las 2 de la tarde, hora del centro de México. Entonces por eso es que no fue a las 12 del día la transmisión. Y qué bueno, porque así nos dio más tiempo de estar platicando acá con ustedes como debe de ser. Si no anuncian Starfield 2, imagínate un Starfield 2 así traviesongo. ¿Quién sabe? Muy bien, muchachos, estamos a minutos ahora sí de comenzar. Vayan dejando su like si no lo han dejado, váyanme siguiendo por acá. ¿Qué pasa? Vengo saliendo del metro, dice André Perrito. ¿Qué onda, André Perrito? ¿Cómo andas? Sí se recuperó por el Phantom. ¿Qué es el Phantom, Roberto? El Cyberpunk, tengo incluso ganas de jugarlo. A lo mejor en una de esas nos lo podremos pasar, el Cyberpunk 2077, porque dicen que ya está muy bueno, cuando originalmente su lanzamiento fue desastroso. Buenas noches, ¿cómo estás, Jerko? Bienvenido. ¿Cómo anda, muchacho? Bienvenidos a todos, gracias de verdad a todos
todos los que andan por acá pasándose a la transmisión. Estamos a nada de comenzar, ahora sí, esto que es el Xbox Developer Direct 2024, completamente en español latino, con lanzamientos como Indiana Jones y Hellblade 2, como debe de ser. A mí la verdad lo que más me interesa es Indiana Jones, porque siento que ese juego puede ser muy bueno y lo está desarrollando Bethesda, entonces yo creo que va a ser un juego interesante desarrollado por Bethesda. Habrá que ver en su lanzamiento final. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Fer? Bienvenido. Ahorita que llegue a la casa vuelvo. Ya estás, perrito, con cuidado. El DLC lo salvó, el DLC de Cyberpunk. O sea, el DLC está mejor que el juego principal. ¿Eso es lo que estás diciendo? Curioso, ¿eh? Hay DLCs muy buenos. A ver, en los videojuegos hay DLCs excelentes. Hay DLCs muy buenos y seguramente el de Cyberpunk es uno de ellos. Yo me compré el Cyberpunk cuando todo el mundo no lo quería y me lo pasé hace casi un año. Está muy bueno. Interesante. De hecho, yo iba a comprar la edición coleccionista de Cyberpunk. La iba a apartar, me acuerdo, por Amazon. La había visto, no estaba tan cara. Tampoco estaba barata, pero no estaba tan cara. Y como que dudé, dije, ¿la compraré? ¿No la compraré? Finalmente no la compré. Y después ya no sé realmente si fue una buena decisión o no. Porque, a ver, me hubiera obligado a jugarlo, el Cyberpunk. Y creo que Cyberpunk daba problemas, sobre todo en consolas de generación pasada y en PCs que no eran tan de alta gama. Yo estaba en un Xbox Series X y mis PCs también están cerdas. Entonces creo que si jugabas como con una muy buena potencia, el juego estaba bien. Cuando bajabas un poquito la potencia era cuando el juego ya daba muchos problemas, pero bueno, de todos modos fue un lanzamiento espantoso y pues lo masacraron completamente. Es que es ambos, dice Roberto. ¿Qué onda, tío Slayer? Andaba viendo tu video de desafíos del Fortnite. Gracias, Daniel, por verlo, muchísimas gracias. Vamos a la semana número 7, que últimamente no he jugado mucho Fortnite, últimamente no he jugado tanto Fortnite como me gustaría. Buenas noches, buenas tardes, querida audiencia. ¿Qué onda, Michelle? ¿Cómo estás? Michelle Zavala, bienvenido. Le agregaron las de... ¿qué? Las de la serie Edge Runners que sacó Netflix. Aquí se anuncia algo de Gear 6. Ah, poco sí. A ver, nos lo estás confirmando. ¿Nos estás confirmando que vamos a ver algo de Gear 6? Me gustaría ver algo de Gear 6. Porque, a ver, Gear 6 es una realidad. Gear 6 va a salir, pero sí que se han tardado. Yo creo que le dieron mucho tiempo de espera a lo que fue Halo Infinite. O sea, Halo Infinite le dieron como una ventana de tiempo muy grande. Y ahorita yo creo que ya es momento de que mínimo nos pongan un teaser. O sea, incluso, ¿sabes qué? El logo, con que nos pongan así el logo que diga Gear 6 y ya, yo creo que con eso estaríamos bien, ¿sabes? Pero pues quién sabe. Que saquen un skin de Slayer que en Fortnite. Ah, caray, me gustaría hablar por llamada, pero no se puede para darte mi explicación. Después nos la aventamos, Roberto. ¿Qué opinas de la serie de Halo temporada 2? Fíjate que no estoy tan emocionado. De todos modos voy a ver la serie de Halo. O sea, de todos modos la voy a ver sí o sí, pero no estoy tan emocionado. No sé, como que, híjole, la primera temporada, sobre todo el final, no me gustó. El primer capítulo me gustó mucho de la serie de Halo. Hubo algunas cosas rescatables, por ejemplo, cuando salían las cosas del Covenant, me gustaba mucho, todo se notaba como una dirección distinta, en donde estaba todo lo del Covenant, los profetas y demás, pero ya como el tema de Master Chief, cómo estaba acomodado y todo, no sé, la verdad no me encantó para nada, no me encantó. Ya se tardaron mucho y espero con ansias el Gear 6, sí, ya tardaron, tienes toda la razón, muchachón. Nah, pero no fue por Halo, fue el descanso después de lo que fue Gear 5, pues según yo fueron las dos cosas, porque a ver, Halo Infinite tenían planeado que durara 10 años y ya eso lo están cancelando afortunadamente, porque eso es completamente un error, y según yo fue por los dos, o sea, tanto Gear 5 fue como que no lo que esperaban y Halo Infinite tampoco fue lo que esperaban. Se tienen que poner las pilas estos muchachos, falta de respeto. Slayer, ¿a ti en qué juego te gustaría aparecer? Pues mira, el más sencillo sería Fortnite. En Fortnite la verdad es que siento que sería sencillo, entre comillas, porque es muy complicado obviamente aparecer en un videojuego de esa magnitud, pero en Fortnite estaría bien. En otros juegos se me haría complicado, o sea, a ver, tipo, si hiciera como diálogos o algo, se me haría complicado incluso. Soy Dios Pastor, ¿cómo estás? Grande Slayer, muy bien, gracias Catoman, muchísimas gracias por el apoyo. Muy bien, ahora sí, aún no me paso la campaña de Gear 5. ¿Por qué, Enric? ¿Por qué no te pasas aún la campaña de Gear 5? ¿Por larga? Es que a ver, sí, la campaña de Gear 5 fue tediosa, hicieron esta campaña de que fue la campaña más larga de todas, pero la verdad sí que fue tediosa. Pasar la campaña de Gear 5 es tedioso, no te voy a mentir. Oli, qué rollo, Slayer, ¿qué onda, Sati? ¿Cómo estás? Una skin de Slayer y la compro con tu código. Buenísima, Pastor, estaría muy bueno. ¿A qué hora inicia el evento? En 5 minutos. En 5 minutos comienza el evento, Santiago. Ya estamos a 5 minutitos de que comience el Xbox Developer Direct 2024. Es conferencia de Xbox que realmente yo creo que no va a ser tan espectacular.
no traigo las expectativas tan altas. Sí, lo que quiero ver es Indiana Jones 2. Indiana Jones 2. No ha salido ni el primero. Yo ya estoy diciendo que el 2, no me jodas. No, Indiana Jones por parte de Bethesda. Y creo que eso va a estar bueno. Creo que ese juego va a estar bueno. Y le tengo como buenas ansias de ver un tráiler. Entonces siento que eso puede ser bastante bueno. A mí sí me gustó el Gears 5, ya que el Gears 4 los segmentos de oleadas los odié. Interesante. Más al rato habrá directo. No lo sé, Roberto, porque voy a editar el video de Así es jugar Grand Theft Auto 5 en la consola más antigua posible, que es la primera Xbox 360, la del día 1. La campaña de Gears es larga, pero se la rifó de Collision con la campaña. Mira, da mucho contexto. A nivel de historia creo que está bueno, pero sí se hace un poquito tediosa, sobre todo porque las campañas de Gears eran muy directas al grano, eran rápidas, y estos niveles tan abiertos, lo que es el nivel de la nieve y el nivel del desierto, la verdad es que llega un punto en donde sí se llega a ser un poco tedioso. Creo que esos fueron los dos errores de la campaña de Gears 5. Fuera de eso, la verdad está bueno. Ojalá mencione algo de Gears. Sí, estaría bueno completamente. Irras reportándose. ¿Qué onda, Yara? ¿Cómo andas? En Cyberpunk hay muchas cariñosas. ¿Cómo, Roberto? Entonces sí lo vamos a jugar. Bien rabioso el Roberto, no lo puedo creer. Buenas, ¿qué onda, Real? Bienvenido. Pero sí, ojalá mencionen algo de Gears 6. La verdad desconozco, no creo. He jugado más el multijugador. Vi que era super mundo abierto a comparación de los pasados. Completamente, Enric. Sí, es que los pasados Gears no era para nada mundo abierto. O sea, los pasados Gears realmente no tenían esa esencia como tal. Hoy me quitan los puntos de la cabeza. Que todo salga bien, chico perro. Buenas noches, ¿qué pasa? Ayer hubo privadas y no partidas, todo gracias a Ander. Sí, ayer estuvimos transmitiendo Grand Theft Auto 5, muchachos, y el final para los que anduvieron por ahí estuvo rabioso, para todos los despistados. Estuvimos transmitiendo el día de ayer, justamente ahí en la morada, como debe de ser. Y sí, el final estuvo muy travieso, ¿no? Estuvo travieso. Saludos a la gente que anduvo por ahí en el final de ayer. Estuvo buenardo ayer el final, dice Daniel, como debe de ser. ¿Cuál es tu Gears favorito? Uy, muy buena pregunta. Me gusta mucho. Híjole, es que los primeros 3 me gustan bastante. O sea, el primerito tiene la esencia de ser el primero muy revolucionario. El 2 se siente una evolución muy loca y el multijugador está espectacular. Y el 3 creo que fue el que más jugué de tiempo. Entonces, no sé, la trilogía original estoy entre esos 3. La verdad no lo sé, muchachón. Pero si tuviera que escoger solo uno, a lo mejor el 2. Sí, yo creo que el 2, pero está muy complicado porque todos los Gears me gustan. Incluso el 4, que a mucha gente no les gustó, a mí me gustó el 4. No me encantó, pero la verdad sí me gustó. El 5 fue el que ya no. El 5 es el único que no me encantó. De ahí en fuera los demás me encantaron. ¿Qué pasa? No hay más canal neutral que este para ver el stream. Todos los demás están llenos de piperos, dice el Junkie. Gracias, Junkie, muchísimas gracias. Digo, desconozco si todos los demás están llenos de piperos, pero aquí recuerden, aquí en este canal somos fans de los videojuegos. Llámese Nintendo, llámese Xbox, llámese PlayStation, llámese PC, llámese todo. Creo que lo único que no me encanta son los emuladores. Es lo único que nunca he traído así al canal. Los emuladores como que no me encantan y aún así no estoy en contra de ellos. Pero somos fans de los videojuegos. A ver, yo juego mucho Nintendo, yo juego mucho PlayStation, yo juego mucho Xbox. A veces la gente piensa que yo soy full Xbox y no. A ver, chequen, acá está la Majora's Mask, acá está el Master Chief, arriba del Master Chief está Ellie de PlayStation. Soy muy de consolas, la verdad juego más en consolas que en PC, pero sí, tratamos de ser objetivos. Evidentemente tengo franquicias favoritas, por ejemplo, The Legend of Zelda, me encanta, y ahora que fueron los GOTY, para mí el verdadero GOTY fue The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. No he jugado Baldur's Gate y probablemente nunca lo juegue, porque no es mi tipo de juego. Sin embargo, obviamente sí que cada quien tiene sus preferencias, pero tratamos de ser lo más objetivos posibles. Así que muchísimas gracias, Junkie. Gracias por el apoyo. A mí todo lo contrario, los segmentos de mundo abierto me encantaron y los coleccionables, es que ¿sabes qué? Yo creo que a mí me pasa algo. Como siempre andamos como en este mood de estar queriendo transmitir y de subir los videos y demás, como que los juegos que son muy largos me cuesta trabajo tanto pasarlos porque me quitan mucho tiempo. Y yo soy mucho de juegos cortos. Me gustan mucho los juegos que no son tan largos. Hay excepciones, por ejemplo Red Dead Redemption 2 es una, The Legend of Zelda, tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom también es otro. Hay sus excepciones. Sin embargo, a mí me gustan mucho los juegos cortos. Saludos, caballeros. ¿De qué se hablará en la conferencia? Pues mira, lo confirmado como tal, lo que sí tenemos confirmado al 100% son estos juegos. Déjame te los digo. Son Avowed, History Untold, Senua's Saga, Hellblade 2 y el nuevo videojuego de Indiana Jones. Esos son como los confirmados sí o sí, de que los vamos a ver. No sabemos hasta qué punto, porque esta es como una especie de conferencia entre comillas de Xbox, pero que no es
no es como una conferencia top, ¿sabes? O sea, no es el mega hiper anuncio del año, según yo, sino está más enfocado a los desarrolladores, por eso se llama developer. Los nuevos God of War, también los nuevos God of War es una excepción. O sea, hay algunas excepciones de juegos largos que me gustan. ¿Qué juego te gusta fuera de directo? Normalmente no juego en directo, pero todos los Zeldas me encantan y casi no los pongo en stream. Me gusta mucho toda la franquicia de Halo, me gusta mucho los Uncharted, por ejemplo, y también creo que nunca los hemos traído en el stream. ¿Qué otros? Los Mario Party, todos los de Nintendo, de hecho, el nuevo Mario, todos los de Nintendo, igual, esos casi nunca los transmito. Muy bien, vamos a comenzar, muchachos. Vamos a comenzar. Esto está comenzando, ahora sí. Y comenzamos fuerte con un tráiler, muchachos. Esto está empezando. Recuerden dejar su like, suscribirse, pongan la transmisión completamente en HD para que vean las nuevas gráficas que se maneja. Perfecto, comenzamos. Uy, se ve HD, se ve bonito. No la conozco, Sebas. 4 estudios. Cuatro juegos únicos. Llegan a Xbox. Ojito con el Slayer, que no acermo. Muy bien, muy bien. ¿Crees que está el nivel del año pasado? Yo creo que va a estar incluso mejor, Said. Uy, Developer Direct. Ahora sí, muchachos. Los 4 estudios nos van a presentar sus 4 juegos distintos. Comenzamos con Obsidian. Obsidian Entertainment. Ay. Miren, nada más. Welcome to Obsidian Entertainment. Bienvenidos. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG. Ok, nuevo juego de RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands. A frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. Ok, muy bien. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. Avowed es el nuevo juego de Obsidian, muchachos. We set out muchachos. to blend the believable and fantastic. Lo creíble y lo fantástico. La música está buena, experience like no other. La buena está buena. It's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. Okay. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. No se ve nada mal, ¿eh? A ver, yo no soy fan de los RPGs y no se ve nada mal. Gabriel Paramo, director del juego. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, combinar como tus habilidades y todo. Parries, and special attacks. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. Ok, eso está bueno, puedes cambiar. You can play however you want. Puedes jugar como quieras. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Está bueno que tengas pistolas también. To feel like a gunslinging mage.
You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power attack. Uy, lo to va a shatter romper. them. Eso estuvo bueno, esa We worked combinación. hard Saludos, to Santi, keep you ¿cómo estás? constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Ok. Some quests in Avowed Los will have colores you se make ven también difficult bonitos, decisions ¿no? Me with gusta el profound diseño que tiene. consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Ah, lo va a matar. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki. O sea, va a ser un juego de decisiones. Seguramente va a tener muchos finales. Estoy casi seguro. Gracias, Santi. Recuerden dejar su like y suscribirse. Síganme. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas. Ok, va a tener muchas decisiones. Eso está bueno, porque vas a reventar gente que no merecía ser reventado. My squad and I Es como los Fallout, sí, completamente bonito. last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? Ok, es un juego de muchas decisiones, eso sí, ¿eh? Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? Ey, no me cuestiones. You have a choice. When you confront Private Naoki, Te if you enfrentas a believe the soldados y story crees la he's historia que told you, contó. you can hand over the badges and let him go back home. Ok. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. Las decisiones van a ser muy importantes, completamente. I'm going back to Thirdborn. Exactamente, But if you Damián. confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Dice el Perrito, idea robada de los de Walking Dead, toma de decisiones, no digas de esas, el Perrito. No, este tipo de juegos de mucho texto y decisiones vienen desde hace muchísimo tiempo. No sé cuál fue el primero, pero fue hace muchísimo tiempo. El final yo creo que va a estar bueno, las decisiones también deben estar buenas. El arte me gusta, la música me gusta, solamente seguro va a ser un juego muy largo. By contrasting the vibrant with the dull, lo visual me gusta, porque se siente como vivo. Lo visual sí está bonito. Complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes. From sí, como que tiene muchos biomas, exactamente. Está bueno, eso está bueno. O sea, creo que empezamos a ver ahora sí los juegos que merecen estar en esta generación actual de consolas, muchachos. All of the regions have a lot of special things associated with them. Fallout también usaba eso desde los 90, sí, exactamente. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off Sea in como the tipo distance Persona 5 pero con más acción, pregunta Kevin. No he jugado Persona 5, así que te mentiría. Vienen desde que existen las aventuras de texto de inicios de primeras computadoras. Sí. Y de hecho, ese también hay libros, hay textos que son historias, novelas que te cuentan historias así como ahorita en estos juegos de decisiones. O sea, viene desde hace muchísimo tiempo eso. Ok, pues a ver, igual y lo podremos probar, quién sabe, no les prometo mucho. Me llama la atención que no se ve tan aburrido. O sea, yo no soy fan de los RPGs y hay muchos RPGs que desde que los veo se me hacen aburridos. Y la verdad me llama la atención. Visualmente me gusta que hay armas, se ve que como que sí hay bastante acción. Seguramente es un juego largo, solamente creo que por eso, híjole, no estoy seguro. Pero todo, mira, el diseño de arte está espectacular. Quién sabe, a lo mejor lo jugamos en el momento que salga. Quién sabe. Obsidian, ok, muy bien. Me imagino que igual que muchos otros habrá diferentes estilos de personajes. Sí, va a haber mucha personalización y todo. Me gustó. A ver, comenzamos bien, muchachos. Me gustó lo que nos mostró Obsidian Entertainment, como debe de ser. Que manden un código del juego y lo jugamos. Exactamente, Perrito. A ver, si mandan el código del juego, con gusto lo jugamos.
Ojalá sea cortito o al menos te deje elegir un camino caótico para estar de coquetón rabieso, dice el Dan. Ándale, completamente toda la razón, Dan. Eso me gustaría. Ninja Theory. Uy. Venga. Teoría ninja. Me gusta. El direct está muy bien hecho, ¿eh? Visualmente está espectacular. Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. Así es, bro. ¿Cómo sabes que soy del Reino Unido? On Senua's Saga, Venga, Hellblade II. Hellblade 2. And the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle Como for debe ser survival, Gypsy Danger. where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about. Eso me gusta. Sí. Eso me gusta definitivamente. Muchachos, ¿alguien sabe cuánto dura Hellblade 1? Porque tengo ganas de pasarlo por completo antes de que salga Hellblade 2. Dicen que es un juegazo y yo no lo he jugado. ¿Cuánto dura aproximadamente para ver si lo podemos pasar de una sola sentada? She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others Llevan un buen rato preparando este Hellblade 2, tiene que ser un juegazo. Dura poco, ponle unas 14 horas más o menos, dice Dan. Según Google, de 6 a 9. Así, sin explorar ni nada. A lo mejor sí lo pasamos pronto, antes de que salga el 2. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. Okay. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Hellblade fue increíble, pero sí es cortito. Uy, eso es lo que me gusta, juegos increíbles cortitos. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. Ok. A ver, visualmente está muy loco. El Series X va a sacar lo que tiene para dar. Sí me llama la atención, Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. ¡Ojito! What does that mean? De que te van hablando todo el tiempo. Uy, sí lo quiero jugar. Yo digo que a mí no me va a hacer nada, pero quién sabe. And hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Ojito. Aparte es como terror psicológico, ¿no? Que ese tipo de terror me gusta más. On Saga, we've taken everything to the next level. Se ve bien, se ve muy With bien. a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking se puede pasar de una sentada, solo que deberás tomarte 2 minutos para despejarte del efecto de la esquizofrenia. A mí no me va a hacer nada, vas a ver. Ahí cuando esté jugando ahí, ya no quiero jugar, por favor. Básicamente te hace experimentar la esquizofrenia. Uy, ojito. Es un hecho, muchachos, lo vamos a jugar. Vamos a jugar el 1 y el 2. Very brutal and you're very manos le van a faltar, exactamente. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived. Ok, eso me gusta. Oye, es el juego que me gusta, a ver. Better than anyone, better than I do. Es el tipo de juego que me gusta. Are amazing, and she really doesn't need much help. Se ve increíble en la serie, sé que sí, completamente. ¿Cuándo sale esta cosa? Ya lo quiero jugar. See all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in game, in costume, no, André Perrito, no digas tonterías. Everything. Slayer se vuelve el compa Lucín. ¿Te imaginas que después de jugar Hellblade me vuelvo el compa Lucín? Is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. Es que se ve espectacular, no me jodas. Se ve muy bien. We were lucky bien. enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be Islandia. there. Juégate el 1, sí lo vamos a jugar. Sí que lo vamos a jugar, definitivamente.
and you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Sí que lo vamos a jugar. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices. El David García Díaz, un latino o español, no sé qué sea, un hispanohablante. Come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory. Es lo que dice, que lo tienes que jugar con audífonos. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones you surround yourself in a three-dimensional space. Uy, es el juego que tengo que jugar, no me jodas. The voices that Senua listens in her head. In this game, through a special hoy deberían anunciar la fecha, todo apunta que sea en mayo, dice García. Muy bien. Within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is specialized around you. El sonido que va a tener este juego en el 2, por lo que está diciendo, va a estar espectacular. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. Por acá preguntaban que si iba a tener doblaje. Yo creo que por el trabajo tan espectacular que tiene a nivel de audio, no es casi imposible hacerle un doblaje que le haga justicia y por eso es que no le ponen doblaje. With Hellblade, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft. Así es, seleccionan los Game Awards. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own purists. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special. El sonido va a ser bestial. Sí, ya lo quiero jugar, no me jodas. Ya me hicieron hype, ahora sí lo quiero jugar. Quiero jugar el 1 y quiero jugar el 2. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing mejor que ni le hagan doblaje. Sí, exactamente. No lo necesitas. Lo necesitas jugar en el idioma original. Hellblade II is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Es demasiado gaming, se ve muy bien, de verdad, sí se ve muy bien, In a way, I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows. La música está muy buena. And keep growing and keep changing. Es un juego espectacular, la historia te atrapa mucho. De hecho, el primero gráficamente se ve increíble. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade II. Y anunció hace rato Avowed. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark 21 de mayo, muchachos. On May 21st. Ya tenemos fecha, 21 de mayo. Y en Series X y con Game Pass, no me jodas, lo vamos a jugar desde el día 1, Lo vamos a jugar sí o sí, lo vamos a traer aquí en el canal para que estén súper al pendiente. Juegazo, vamos a jugar también el 1 en unos días, a lo mejor, sí, en un par de semanas, en unos días lo jugamos el 1. Quiero pasarlo de una sola sentada. Y el 2 también que lo vamos a jugar sí o sí, Se ve muy bien, se ve muy muy bien. Ojalá sea un juegazo. ¡Ah, caray! Uy, un usuario desconocido. ¿Quién se nos unió? ¿Quién se nos unió? ¿Qué nos van a presentar? Square Enix travieso. Que de hecho Square Enix, la semana que viene hay cositas por ahí que les voy a mostrar ahí en Instagram. Así que síganme en Instagram porque ahí se vienen cositas de Square Enix, muchachos. Se vienen cositas. Mira, Square Enix. Ojito. Greetings, Xbox players. Greetings. My name is Xbox Players. Oye, normalmente no hablan inglés, Here at Square Enix. Normalmente les vale y hablan japoneses. Se ve que son muy buenos juegos. Sí, está muy bueno. Visions of Mana. ¿Ya mostraron algo? Hellblade 2. Iván Agüero. Ahorita andan con Visions of Mana. Y hace rato mostraron Avowed, algo así se llama. Pero el Hellblade 2 es el que se ve espectacular. Este fue un invitado travieso. Este fue un invitado de Square Enix travieso. Esa compañía es muy buena haciendo videojuegos. Es correcto, Roberto. Son muy conocidos por los Final Fantasy.
本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。Okay. シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。¿Alguien ha jugado esta saga de maná, muchachos? ¿Alguien la ha jugado? Yo de verdad no la he jugado. En Japón son juegos muy famosos. これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣 de la 伝 serie 説の Maná, 生みの親である pero acá no sé. Supongo que sí, hay gente que los ha jugado, evidentemente. Nada que me interese, dice Ivana, güey, ¿cómo? Hello, I am Koichi Shi from Gretz. I am so happy Maná es la banda, to dicen, no introduce perdiste, soy the tonto. newest game in the Mana series to Xbox No, players. estos juegos en Japón son muy famosos. De este lado del charco a lo mejor no tanto. 私が考案したものですが、中には小学生の頃、 Oye, すでにイメージ me ができ gusta ていたものもあり visualmente ま cómo す。 está el direct, está muy bien hecho, está muy 初めは profesional. ドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性 Los から colores que モジャ utilizan の y todo 完 en 成 todo イメージ momento ま son でを como muy 監 vividos 修 y す me る gusta, 立場で está muy プロジェ visual クトに参加しました。 este developer de Xbox. Muy realizado, exactamente, sí. Los he visto pero no los he jugado, yo también, justamente igualito. 自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。 Está bonito punto JPG, sí, está 最 bonito. 新作では聖剣伝説モンス Sí, タ sí ー se た ve ち bonito, sí se ve bonito. Se ve いだけでは interesante. なく、 No es el tipo de juego, no te voy a mentir, no es mi tipo de juego al 100%, pero バ mal ト no se ル中 ve. はモンスターたちの表情にも注目してく Es だ que さい。 saben que es la única cuestión こ con れ este ま tipo de で聖 juegos 剣伝説シリーズには que son muy 空を largos. 旅する Si no 海を fueran tan 渡る largos, 手 sí los 助けをして jugaría. くれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回 Vamos, ってくれる Roberto. ピッ Y クル esos Pokémones, ピ dice ック el ルも Bonnie. 石井さんが新たに考案してくださっています。Esos Pokémones. 新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。Ok. その上 La で、 mascota del ヨ juego. ークシャテリアの毛並み、 Pensó en un 見 Yorkshire た目はアル Terrier, マ que es ジル un よく perro. 似た仙山湖 Eso や con el 古 pangolin 代エ de ジ un プト神 armadillo. のアンビス Ok. の子供といっ ¿Cómo た estás? Llega 具 tiempo. 体 ¿Qué 的 onda, なイメ caballero? ¿Ya ー te ジが浮 perdiste かんで Hellblade きて、 2? それぞれの Es como 特徴を Genshin con 取り入れ Pokémon, な dice がら Luis. Y ラ Genshin フデ es ザイン como を書 Zelda き en 起こしまし realidad. た。 Ja. Sí, Said, デ haces ザイナー bien. にもアイデアを出しても La らいなが economía ら de Japón se basa 足の en 長さや丸まった時のイメージなどゲームの中での見え方を考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。 Se ve bonito, se ve bonito. も Visualmente う está 一つの bonito. 挑戦は楽曲面です。 Uy, la 過 música 去 de Square 様 Enix 々なコン normalmente ポー es ザー God, が ¿eh? 携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴 La らしい新 música たな de 楽曲 los が生ま juegos れ de ました。 Square Enix es God. Tiende a ser muy buena, muy BGM で buena. もしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。 Saludos, 過去 saludos シリ hasta ーズの楽 Tabasco. 曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索から Hola, バ Sebastián, ト ¿cómo ルま estás? でをシームレスに体験できるよう今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、 ¿Crees que Final Fantasy VII Remake llega a Xbox? Desconozco, Scarlett. 探索 Desconozco 中の por ahora, BGM pero が la バト siguiente ルに入 semana った te lo 瞬 confirmo. 間アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。 Ok, se ve bonito. Es como dicen, juego chidito. Se ve que es un juego chidito y seguramente es muy largo, ¿eh? 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として Está la de rayando en el sol, sol superficial, si no, no me interesa, dice Said. ¿Cómo? その力を宿 Te した武 dejarán 器 crear を tu 使う propio と personaje. A mí バ me ト gustan ルを mucho 手 los 助 juegos けし donde て te くれ dan la るように libertad. なります。 En el Final 精霊 7 によっては Scarlett no 様々 creo. な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックルにも注目してほしいのですが、
聖剣伝説、ビジョンズ・オブ・マナー、聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心に、en este juego que estamos viendo, en este juego yo creo que sí. くれていますので、 Sí, en este juego yo creo que sí lo puedes 発売 crear. を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。Muy bien, ya quiero jugar el juego completo. Yo no. 聖剣伝説シリNo, ー no ズ es として cierto. 初めて A lo mejor sí, Xbox pero ユーザー no. の皆 Es さ que ん va に a お ser muy 届けする largo. 本作。 Se lanza en 聖剣伝 Xbox. 説ビジョンズ・オブ・マナーは Es que el juego va a ser 今後も muy 様々な情 largo. Si 報を no お届 fueran けし tan ていきます largos, ので、 los ぜひ jugaría de ご期待 verdad. ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。Ok, muy bien. Vision of Mana, verano del 2024. Square Enix para Series X, Series S y PC. Muy bien, muy bien, muy bien, muchachos. Slayer, ¿viste el Twitter de Qatar cantando en Julieta Venegas? No lo he visto, Iván Agüero. Que te den la edición coleccionista para que lo juegues. Uy, caray. ¿Que te escuchen? Así sí, claro que sí. Con una edición coleccionista, claro que sí. ¿Qué se viene, muchachos? Equipo Óxido. Viene el equipo Óxido. Va a salir la temporada de Arcade y dicen que es muy buena serie, Roberto. Yo no la he visto. Óxido. A ver, vamos a ver qué tiene Óxido para nosotros. Óxido. Van a dejar al final a Indiana Jones, Hello, and welcome to Oxide Games. Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of Es de la personal saga Secret of experience Mana. Es correcto, building some of Yonki. the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Okay. Our History Untold is the game we've dreamt of making. History Untold. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre ahí sí que va a love, haber where you'll mucha explore the personalización. world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. Para But toda it la isn't gente just more que of en the el same. pasado le gustaba Age of With Empires Ara, y eso we yo creo wanted que to es el tipo challenge de some of the juego. preconceived Con notions Ara. about the genre, push it forward in a modern, History empowering, Untold, me and estoy dando truly cuenta. compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are Lo voy a all ver, things Iván that we Agüero. purchased in Buenas order noches, ¿qué onda? to Bienvenidos, add to bienvenidos a the todos, soundtrack muchachos. and expand the game Ese men and make saliendo. it really good. Se metió en la toma el travieso. Hi, Dan. El Dan travieso, That's Dan el Dan. We travieso. started in his basement. It's been an amazing process to see from Saquen juego concept acá to de chambeado. completion. No, ¿cómo We Gipsy? started small, building a robust game Tienen que engine, dejarlo al final. questioning ¿Recuerdas el our evento del design 2021 donde assumptions, anunciaron and gameplay de la prototyping campaña out de features, Infinite al inicio? rediscovering what made us fall in Condición love eso, el with evento ya no strategy games in the importaba. first Tienes place. completamente The la end razón, Scarlett. result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world. Es como el where you can Civilizations, rule es how you correcto, want to es correcto, rule Said. and chart your own Es path como to el becoming the Civilizations. most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed Uy, a ver, deep systems este tipo with de juegos, outcomes eso that sí yo no encourage los pruebo, exploration and give players the Son power to muy, experiment muy, and muy make meaningful técnicos. strategic choices Este tipo while de still juegos sí, la having verdad, agency yo no los over their pruebo. playstyle. We also wanted to explore more in different Y a lo parts mejor me of estoy history perdiendo de and give juegazos, players pero- from around the world pero no, the no me chance to jodas. see the game reflect their unique perspective and Me not just satura que haya ours. tantas cosas en pantalla. O And sea, todos finally, esos we menús knew no me that for jodas, players ¿no? to feel the impact son- of their no son para mí. decisions, they would need to see Dan their fue despedido choices después de esa reflected in toma, the pero game por lo world que entiendo, itself, Dan es un not just jefazo through porque numbers on dijo the que menu. comenzaban desde su One of the first differences sótano. you'll see Entonces when Dan you es dive into importante en la Ara is compañía. what we call the Por eso living le vale y world. puede It's meterse a en la toma. procedurally Ajá. generated alternate Earth. Yo bursting no lo with life, jugaría, pero se ve muy an bueno y intuitive, creo que sí tendría authentic, buenas and immersive ventas. space, Ok. a blank canvas for players to Sí, es paint para the un society segmento of muy their dreams. específico, The definitivamente. living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. Yo no lo They jugaría can see tampoco. everything Es que me from the satura. settling of the Este wilderness menú cuando to salen cultural 20,000 cosas, no me influence on jodas. architecture over No es para time, mí. to the thousands of citizens living their Dan lives sigue ahí and por el valor reacting to the sentimental que le changes. tienen. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no Okay. feature better exemplifies this than the prestige system. Mira, To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world Ya has pasé ever el tweet, known. al ratito This checamos is si van a measured by ver. prestige, the player's Más a score ratito, that ¿qué proves their pasó? worth No as lo a sé, leader. Roberto, porque tengo que The editar un prestige video. system gives players Entonces no the lo sé, a lo chance mejor to sí, a lo mejor decide no, no what lo kind sé. of leader they want to be. Son muy tediosos, Do they dices want to ahí. pursue Pues great works of art es que es or para otro culture? tipo de gente con mucha paciencia, yo Military creo. might. Tienes que Scientific tener advancement. mucha paciencia. The choice is theirs. In Ara, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able No, to sí, win no, the game. no es un juego para mí Personally, este. when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout
throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it.
giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Ok, o sea, te dan bonificaciones por construir como los lugares emblemáticos. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome of something like si el Indiana tiene ubicación de tacón, Goti, no. Just changes the challenge that exists in Aura compared to other 4X games. Crafting plays out in Aura at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade, Yo el único juego que he probado parecido es Clash of Clans y me estresaba mucho. Y es una versión simplificada. Clash of Clans es una versión simplificada de esto. Y sí, no me jodas. No es para mí. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Aura, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. Es para mí, you get to keep playing the game Necesito and stay Jones ya, por rather favor. than having those periods of downtime Dame el Indiana where you're Jones, not pero doing ya. anything. Las partidas aquí It's duran not días, easy sí, no me jodas, sifting sí. through all of history and picking what to include. O sea, está bueno esto de que meten lugares reales y perspectivas de las sociedades y culturas y demás. Eso está bueno, eso me llama la atención. Pero ya el gameplay no es para mí, no me jodas. Reviva el evento, please, y vamos bien, dice Pastor. But leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Aura has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Aura for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. O sea, tienen como gente que juega juegos de mesa y eso muy estratégicos y fueron... Eso está bien. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just Cougars! Cougars! I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. Si tuvieran la oportunidad de presentar un juego de cualquier desarrolladora, ¿cuál eliges? Es mucha presión, pero yo creo que un Halo o un Guitar Hero, cualquiera de los dos. Sí, un Halo o un Guitar Hero, estaría bueno. ¿Qué es eso? Es un juego de estrategia, Wichon. Se llama Aura, The Untold Story. The Untold History, más bien. Aura is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. Ya se va a acabar, muchachos, ahora sí. Adiós, Oxide Games, no soy para ti, no soy tu público, no me jodas. No, yo no voy a jugar a Aura. Es más, si lo juego es porque me están pagando, muchachos, y no creo que pase. No me jodas. Guitar Hero como jefe secreto de Slayer tocando Hallowed Be the Name. Uy. Venga, se viene ahora sí, se viene Indiana Jones. Yo quiero ver Indiana Jones, por favor. Necesitamos Indiana Jones por parte de Bethesda. Machine Games. ¿Se viene Indiana Jones? ¿Es Indiana Jones? Se viene Indiana Jones. Espero que tengamos algún trailercito, algún vistazo bueno. Porque si solo son imágenes, me voy a enojar. Comenzamos con un billar. Necesito Indiana Jones ya. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Indiana Jones. Ahora sí, muchachos, viene lo bueno. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Sí, es que si lo hacen como las películas va a estar bueno. One of the most iconic franchises in pop culture. ¿Crees que sea estilo Tomb Raider? Puede ser. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. Tú eres Indiana Jones, eso me gusta. And experience a journey that eso me gusta. up to the proud legacy of Indiana Jones.
When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. Necesitamos gameplay, sí, necesitamos gameplay. Forever, I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And se los dio it was a my los friends suecos, ¿no? at Machine Games. Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones. Claro, es Indiana Jones. Their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Que nos pongan un tráiler, Let's por take favor. our first look. Sí, venga, muchachos, sí. Uy, venga, primer vistazo. What you are missing, Dr. Jones. Uy. While you were playing your pointless game, I was playing you. Ojito cómo se ve. Me gusta. Built yourself a life of meaning. Instead of ¿Cómo no nos ponen su cara? Nos la hacen de emoción. Dead and forgotten in the sense. Yo creo que sí va a haber sorpresa MLG. ¡Ah! ¡Órale, recluta! Uy, este juego se ve muy bueno. Este sí que lo quiero jugar, no me jodas. Lucasfilm Games. No me jodas, se ve muy bien, Me gusta. Myths. Y va a estar un juegazo a la bestia. Just different ways to interpret the past. Este va a estar bueno. ¿Es Harrison Ford? Sí, es correcto. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. Con un montón de puzzles, de acertijos. Eso me va a gustar un buen. Sí va a estar bueno este juego. Just run away from your problems, Indiana. Va a estar bueno este juego. Watch me. Y sí va a estar buenazo, joder, ya lo quiero jugar. ¿Cuándo sale esta joya? ¡Órale! ¿Cuándo sale esta joya? Primera persona no sé si sea la mejor decisión, Me gustaría tercera persona, no te voy a mentir. Pero se ve muy bien. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Rolón. Con su látigo jodiéndose a todos. I've had run-ins with these guys before. Trust me. Boom. It ain't a walk in the park. Gotti dicen. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Sí va a estar muy bueno, muchachos. Lo necesito, pero ya, Lo necesito para ya. Qué buena época para estar jugando videojuegos, no me jodas. Va a brincar de un avión a otro. ¿Vieron? Gotti. Solo por eso, Gotti. Patron of the fallen angels. Protector of the Chukulimani. No. The Great Circle. Rompió el jarrón, no me jodas. You have any idea how old that was? Y se ve que va a estar bueno, Sí se ve que va a estar bueno. Uy, obviamente lo vamos a traer aquí al canal, muchachos. Lo vamos a jugar como debe de ser. Everyone here at the Se ve muy bien. CJ también saltó de un avión a otro y CJ es Gotti, ¿ves? Sin fecha de lanzamiento. No, yo creo que este juego, híjole, ¿sabes qué es lo único malo? Que salga cercano a GTA 6. Sería lo único malo que tuviera este juego. Pero yo creo que sale en 2025. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Las filtraciones del nombre estaban en lo correcto. ¿Qué decían, shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us in Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, como tú eres Indiana Jones, por eso es en primera persona. Eso es lo que dijeron. We believe that being up close and personal to the adventure is key. Va a estar bien, va a estar bien. Action feel like your own.
Sí, porque sí te sumerge bastante. Solving puzzles in ancient temples. Va a estar Or seeing your buenazo. knuckles go bloody in a fist fight. All of these moments are much more intense in first person. Sí, But te we mete still want completamente. you to have those moments. Ah. Seeing his iconic silhouette. ¿También with va a ver the hat, tercera persona o whip, qué? And so for things like En cinemática y al avanzar en ciertos entornos. Ok, eso me gusta, me parece un acierto. Eso me gusta, sí, es una combinación de primera y tercera persona, bien hecho. Indiana Jones and the Great Circle. Ok, hasta la línea del tiempo, eso también me gusta, ya nos ubicaron en dónde estamos. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief. Es in a gaming, college museum. sí, están tomando las The decisiones mysterious giant acertadas, of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Ok. Está buenazo, tiene buena historia, tiene buen todo, es gaming. Ya me dio el spoiler, dicen. Y me gustó eso de que es primera persona, pero en situaciones es tercera persona, eso me encantó. Eso me encantó. Es muy buena decisión. One of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be indie if he wasn't using his wits to get through the situation. Tiene que ser muy the vivo. most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think. Sí, first. exactamente. Los puzzles van a estar buenos. Los Sure, puzzles there van a will be estar muy some bien. obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying Eso a también me different gusta, path que hay through the distintas soluciones a un environment, mismo get problema. around enemies, observing ¿Jugaste enemy Indiana Jones patrols del and Lego? using them No to lo he your jugado y advantage. dicen que es buenísimo. Creo que lo tengo por ahí. Or Pero using no lo he the jugado. tools at your disposal, like the whip. El It's an látigo se ve muy amazing bien. global adventure with action propelling you through La your raza journey. mensa que no sabe la de We have these deducir va a really decir que es un diverse juego complejo. environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten Visualmente se ve temples muy of Sukhothai, bonito. the pyramids of Egypt, the snow-peaked Oye, Himalayas, ve and todos beyond. los biomas que hay, We look todos los lugares que carefully vamos a at each visitar. location and the time period the game is set in, Sí, and sí se we're nota. trying to make it as authentic and accurate as possible. Eso está We bueno. love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making Lego es it muy feel bueno, igual y lo like veo a hoy, true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. La música God, música God. John Ya Williams que is the ves que en un original composer for the indie videojuego films, están haciendo and we're música really especial lucky para to have eso. found Gordy Hub, a composer who's Está been bueno. able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. Música God. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. Ah, We're las very cinemáticas me physical encantan. with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Deberías hacer un video jugando la Gina is consola our más other main poderosa de la protagonist. antigua generación Where de Indy Xbox is One pursuing X. answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal qué stake juego, Luis in Fire? getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding Oye, on se ve this que estos adventure. juegos que nos han She's been presentado tracking todos a lead for some tienen time, muy and buen now she's desarrollo, found an ally in this Es un determined acierto por parte de American Xbox. professor. Their paths are Que hagan juegos así, intertwined, and que they'll need se each tarden en other in hacerlos. order to get to the Para que bottom cuando of salgan, this salgan mystery. pulidos y bonitos. Okay, then. Let's see if we can. Un juego de Han Solo. ¿Cómo, Daniel? What do you mean if I keep running? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's Emmerich this Voss. intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both Lo voy a hacer, brilliant Scarlett. people compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Ah, estaría buenísimo Said, pero no creo.
One of our models for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. ¿Es Oscar Isaac? No sé quién sea Oscar Isaac, es un actor, ¿no? No sé. Ese personaje de la mujer se parece a Ripley, es correcto. ¿Andaba más información del juego de Blade? No, ATR. ¿Han solo en las pirámides de Teotihuacán, en una de esas? You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack Yo soy malo para el sigilo, yo sí voy a reventar a todos, And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic. Los Legos de Indiana también son buenardos y divertidos, sí es lo que dicen. One of our goals has been to make the whip as fun and el látigo se ve que va a estar God. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. Okay, eso está bueno. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. ¿Se imaginan un latigazo así en la vida real? From Indy's whip. And hopefully a little bit more. Te revienta. Puzzles are a key feature. Los puzzles van a estar buenísimos. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Va a haber unos bien difíciles. Small secrets and hidden puzzles that blend right in. Va a haber unos bien puercos, estoy seguro. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery. Yo por ahí tengo guardado un juguete, un látigo de juguete que reproduce el sonido. ¿En serio? Es que los pozos van a estar muy buenos, de verdad. Ya me emocioné, lo quiero jugar. A ver, quiero jugar primero el Indiana Jones. Quiero jugar el Hellblade 2. Esos dos son los que no me jodas. I want to thank you all for joining us for our la primera película que vi de Indiana Jones fue la del Reino de la Calavera de Cristal y me encantó. Y eso que esa no está buena a mi gusto. Me está encantando este Developer Direct. Está muy bien hecho. Los colores que utilizaron también están muy bonitos. To the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone. 2024 buen año, sí, 2024, 2025 es buena fecha para estar vivo, muchachos, jugando videojuegos. I think that's something everyone. Supieron acertar el juego, sí. Se ve que va a estar muy bien. I'm very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. Este año. I cannot wait. Muy buena. Mira el Todd allá atrás robándose la calavera. Joder, este año, seguramente a finales, o sea, seguramente por ahí de diciembre. Estoy casi seguro que sale a finales, entre noviembre y diciembre este juego, yo creo que en noviembre. Pero este año, ojalá no lo retrasen. Bueno, y si lo retrasan, que sea para pulirlo más, pero ojalá no, ojalá sí salga este año como debe ser. Y lo vamos a traer al canal como debe de ser. 2024 y con Game Pass en Xbox Series X y Series S, no me jodas. Muy bueno, ¿eh? Este es el que más quería ver. Este es el que más me llamaba la atención. Y joder. A ver, ¿tendremos alguna sorpresita o ya se va a acabar? ¿Tendremos sorpresita o ya se va a acabar? ¿Ya se va a acabar? Pensé que nos iban a dar aquí un Gear 6. Xbox cargando la generación. A ver, es que creo que hasta apenas 2024 estamos viendo realmente lo que una Xbox Series X y una Series S pueden hacer. Creo que hasta ahorita realmente es que estamos viendo lo poderoso que es esta generación. Lo cual está bien. Pensaba que tomaría de referencia a los juegos de Laptop. No, están haciendo algo por su lado bastante bien. Muy bueno, épico. Sí, a ver. Creo que hicimos bien el día de hoy que no teníamos tanto hype y por lo mismo lo que nos presentaron nos encantó. Avowed 2024. No se ve mal este RPG. El Indiana Jones se ve espectacular. El Indiana Jones se ve espectacular, no me jodas. Sí, lo quiero jugar ya. El Visions of Mana. Para todos los traviesos que les gusta ese tipo de juegos, que viene desde el SNES de la serie de Maná. Estuvo bueno, 2024 se viene travieso. Ojalá no retrasen ninguno de estos juegos. Y si lo llegan a retrasar, que sea para pulirlos muy bien. Hellblade 2 espectacular. No, muy bueno. Developer Direct 2024 me gustó, muchachos. Me encantó este Developer Direct. Creo que está llegando a su fin. Gracias por mirar. No, muy bueno, A ver, Indiana Jones travieso. Elder Scrolls 2024.
En Twitch dice, el Elder Scrolls Online, mejor que nos... Porque yo no sé por qué no nos ponen el Elder Scrolls de... el Elder Scrolls el 6, el siguiente que debería ser, ¿sabes? El siguiente que debería ser, el Elder Scrolls 6 se anunció en un E3 del 2017, creo que fue el primer E3 que yo fui, ya el E3 ya ni existe, y no han anunciado nada, no me jodas. No, pues muy bien. A ver, muchachos, todos en este momento en el chat comentando qué calificación le dan a este Direct. Del 1 al 10, ¿qué calificación le dan al Direct? Yo le doy... No tenía expectativas altas, le doy un 9. ¿Un 9? Yo creo que un 9. A ver. Un 8 dice por acá. ¿No se había cancelado ese Elder? No, cancelado como tal, no. Según yo, no. Un monumento, dicen por acá. Un 7, un 8. Yo le doy un 9 porque no, lo que pasa es que yo no tenía las expectativas altas, muchachones. O sea, eso es lo que sucede. Yo creo que el Indiana Jones sale a mitades de este año. Yo creo que yo me voy más a finales del año. No creo que salga así luego. Un 10, dice Ezequiel por acá. Estuvo bueno definitivamente. Un 9, no sé qué va a pasar con tantos juegos en Game Pass. Apenas si me puedo acabar uno de cada 3 meses, más o menos. Eso sí, un 7 nomás porque 2 de 5 juegos estuvieron buenos. A ver, Hellblade 2. Muchachos, para todos los que andan por acá, nada más los anuncios parroquiales. Pues vamos a jugar en estas semanas Hellblade 1, lo vamos a pasar por completo. Vamos a estar transmitiendo tanto en Twitch como en YouTube, cualquiera de los dos lados. Recuerden que me encuentran como Disley60 en todos lados. Entonces vamos a estar transmitiendo por ahí, ¿ok? Y... pues... Hellblade 2 dio fecha de lanzamiento 21 de mayo, si no mal recuerdo. Lo vamos a traer desde el día 1. También lo vamos a pasar una sola sentada como debe de ser. Yo le doy un 8.5. Me faltó un Gears o algo de Halo. Halo va a tardar mucho en anunciarnos. Y Gears yo creo que lo van a hacer en algún showcase. Yo creo que Gears lo van a anunciar en algún showcase. Que sí necesitamos algo de Gears, no te voy a mentir. Pero aquí hubiera opacado todo lo demás, ¿no? Estuvo bien. Los 2 de abajo, los buenos, y los 3 de arriba, ZZZ. Sí, a ver, el Indiana Jones. Es que el Indiana Jones, no me jodas, sí se ve muy bien, El Indiana Jones sí que se ve muy bien. Hellblade 2 se ve una obra maestra también. Hellblade 2 se ve muy bien. Me gusta también, chequen, todos estos juegos que presentaron, como que los colores son colores muy vívidos, y eso me gusta. Que los colores se vean así bonitos. ¿Qué te gustaría, Slayer? ¿Una Phoenix Collection o un Gear 6? Las dos me gustarían definitivamente. Muy bien, pues muchachos, muchísimas gracias a todos los que me acompañaron. Recuerden que últimamente hemos estado transmitiendo bastante acá en Twitch TV. Muchos de los streams son en Twitch. Para que me vengan acá a seguir en Twitch, como debe de ser, de Slayer60. Para toda la gente de YouTube, muchos de los streams han sido acá en Twitch. Y también en algunas ocasiones los hacemos en YouTube. Recuerden, en cualquier red social simplemente me buscan, me encuentran como de Slayer60 y listo. Así es como me pueden encontrar. Síganme por ahí. El día de hoy terminamos este Xbox Developer Direct, que la verdad estuvo muy bueno, me gustó. El chiste fue que yo no tenía las expectativas altas y finalmente pues nos fue bien el no tener las expectativas altas. Un saludo, voy a mandar saludos a toda la gente que anduvo por aquí, a toda la gente que se quedó al final, como el Perrito, Daniel Huaca, el mismísimo Iván Ayuelo, Snoopy Crash, tenemos a Scarlett, tenemos también por acá a Said, al mismísimo Pastor que dice, le doy un 8, el Indiana se ve God, a pesar de estar en primera persona. Es que es una muy buena decisión eso. Al rato habrá stream, no estoy seguro si al rato hay stream, va a ser por Twitch, ¿ok? Por la plataforma morada, si al rato hacemos stream, todavía no estoy seguro porque vamos a editar el videíto, muchachos. Vamos a editar el videíto que es de GTA V en Xbox 360. Ahorita me voy a poner a editarlo. Ese para subirlo el día de mañana en mi canal de YouTube. Entonces por eso que no estoy seguro si va a haber stream al rato. Pero si llega a verlo, lo hacemos en la plataforma morada. Si no hay, pues ya hasta el día de mañana, ¿ok? Vamos a la botita otra vez, dice André Perrito. Stream de Cyberpunk. No, Cyberpunk es muy largo. A lo mejor sí lo juego luego, pero ahorita no. Spimon, saludillos. Nunca había visto la peli de Indiana Jones. Hace poquito vi la última y sí me gustó. La última yo no la vi. La última la voy a tener que ver, muchachos. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que anduvieron por aquí. Soy Disley60. Aquí nos vamos ahora sí. Nos vemos, muchachones. Bye.